Esto es el vehículo más simple que hay, la rueda, sin tener que aplicarla a un coche, a una bici, no, solo una rueda. Con un motor eléctrico, te subes encima y vas a cualquier sitio. Es un transporte que mola bastante por lo compacto que es. Ocupa como la rueda de una bicicleta, lo puedes guardar en cualquier sitio, incluso donde la rueda de repuesto del coche, y puedes ir hasta 20 km por hora con una autonomía también de 20 km. Aunque eso depende del modelo, los hay más rápidos y que hacen más kilómetros. Este es el más básico y realmente es porque creo que a más de 20 km por hora no dan ganas de ir con esto. Es decir, va bien y cuanto más rápido más estable, pero como pilles un pedrol y te caigas a 45 por hora como va uno, pues lo veo chungo. Aparte de que esos modelos tan rápidos pesan más y también cuestan mucho más. Este lo he comprado por menos de 300 euros, lo vi en oferta, y por ese precio me parece un cacharro muy divertido, por eso lo quería. Pero mejor que veáis la review entera porque tiene sus pegas. Para empezar, cuando lo sacas de la caja, viene con unos plásticos protectores o unas gomitas y eso nos da una idea de lo que va a pasar, que te vas a caer, o se te va a caer la rueda más bien, porque al menos al principio, hasta que aprendes a montar, vas a tener unos cuantos tropiezos y pérdidas de equilibrio. Y es que lo peor de esta rueda es que tienes que aprender a montar, así que la primera hora no te va a gustar, va a ser un rollo. Yo creo que es la primera vez que me pongo un casco para montar en algo de esto, así tan lento, pero lo veo bastante recomendable. Y otra cosa es que miré tutoriales de cómo montar y todo el mundo decía que te cogieses a una valla o a un pollete, pero pensé que utilizar unas muletas era bastante mejor, como si hiciese esquí, que tampoco es que haya hecho esquí en mi vida, pero lo veo bastante fácil y así por lo menos no te caes. Así que bueno, para aprender a montar, o al menos de la manera que yo he aprendido, es coger las muletas para montarte y luego ir dándote así como impulso, como cuando estás cojo, pero con una rueda en los pies. Y al principio da mal rollo, probablemente te tiemblen las piernas y parezca que te vayas a caer, pero es cuestión de acostumbrarse. Yo estuve como una hora así con las muletas, andando como un pringao, y recomendaría hacer esto por la noche, obviamente, para que nadie te hable ni te vea, entonces no te desconcentres ni te dé vergüenza, que si no seguramente digas, pues me voy a casa, que me da vergüenza. El caso es que yo pensaba que iba a tardar muchísimo en aprender. Me puse un tope incluso de 3 días de estar toda la noche o hasta que me reventase y no pudiese moverme. Entonces me sorprendió un montón cuando en 2 horas o así ya no necesitaba prácticamente equilibrarme con las muletas, así que dejé de usarlas porque, como he dicho, en 2 horas más o menos sabes montar. Lo único es que hacer giros cerrados, pasar entre personas o conos, eso ya es un poquito más complicado y tienes que practicarlo, pero sobre todo perderle el miedo. El caso es que estás como mucho a un palmo del suelo, no te vas a matar. Por eso veo tontería tenerle miedo. Como mucho te acabarán molestando un poco los gemelos o los tobillos de haber estado apretando, al menos al principio, que te da como cosa de que se caiga la rueda y haces mucha fuerza. Pero vamos, que eso es porque me tiré como 4 o 5 horas seguidas. En la bici también pasa lo mismo con el sillín, que te acaba molestando ahí. Otra cosa es que si eres de esas personas que te encanta tener todo perfecto, sin un arañazo, como nuevo, olvídate porque se te va a caer al principio, sobre todo, lo vas a arañar, pero es resistente de la leche. O sea, tiene un chasis de acero donde los pedales macizo. Y la parte de los reposapiés es de magnesio con unas gomitas para mejorar el agarre. Luego en los laterales tiene como unas almohadillas que, aparte de para ir más cómodo, son para proteger las carcasas de la batería, porque están ahí las pilas, por decirlo así, que son celdas como las de los coches eléctricos, en este caso de la marca LG. El cargador es como el de un portátil y tiene una lucecita que viene muy bien porque cuando está en rojo significa que sigue cargando y cuando está en verde que ya ha llegado al 100%. Para eso tarda 2 horas y media, del 0 al 100, y como lo normal va a ser que no lo agotemos, puede que en 2 horas lo tengamos. Desmontarlo es facilísimo porque tiene 4 o 5 piezas, como quien dice. Arreglarlo, hay repuestos para todo, las ruedas son estándar de bicicleta, así que cambiarlas también es muy fácil. Tiene Bluetooth para conectarlo al móvil y cambiar las lucecitas, el color, el ritmo, pero sobre todo para que te diga el estado, la temperatura de las baterías, cuánto te queda, los kilómetros que has hecho. Todos esos datos te da un montón. También se puede actualizar el firmware o el software, como se diga, y eso significa que se puede trucar. También tiene alarma y bloqueo para que no te lo roben, aunque realmente no creo que sea lo más recomendable ir mirando el móvil mientras vas montado. No es como, yo que sé, una bici, un patinete que lo pones en el manillar, sino que esto es más difícil. Aún así, la aplicación, si pulsas en la pantalla, se vuelve transparente, o sea, activa la cámara y vas viendo por dónde vas mientras miras el móvil, pero es una chorrada.
El tope son 20 y cuando te pasas empieza a pitar y a frenarte, así que no te hace falta verlo. Y el mínimo, lo más despacio que puedes ir es a esta velocidad. Es decir, puedes ir tranquilo dando un paseo que la rueda no se cae, mantiene el equilibrio. Lo único es que cuando frenas, cuando quieres pararte, tienes que bajar un pie como harías en la moto para no caerte. Aunque la diferencia es que aquí no tienes un manillar alto, sino que hay un manubrio o un asa que es plegable. Entonces lo coges de ahí y realmente me parece mala idea. Yo le pondría algo más alto. La cosa es que puedes comprarlo como accesorio, no cuesta caro y sería muy recomendable porque si no, si tienes por ejemplo prisa para cruzar la carretera, ya que no te vas a arriesgar a cruzar montado, llevarlo así en la mano mientras lo arrastras es muy incómodo y ridículo. Un accesorio que sí que viene es un tubito para hinchar las ruedas, para que te sea más cómodo, aunque no lo veo del todo necesario, pero hace que sea mucho más fácil. Lo metes así, como del lado, y lo hinchas en un momento. Manejarlo es bastante simple, lo único que cuesta pillarle el truco al principio, pero para ir hacia adelante tienes que echar los pies hacia abajo, de la puntera, como si acelerases, y para frenar, como si clavases los talones, igual que en los patines. Luego, para girar tienes que inclinar la rueda hacia el lado que quieres ir, y para esto lo más fácil es hacer como si nos fuésemos a poner a la pata coja, más o menos, es decir, hacer más fuerza con el pie derecho si queremos ir a la derecha y el de la izquierda levantarlo. No levantarlo del todo, pero hacer menos fuerza y así vas girando. Y bueno, es que es una rueda, es lo más simple que hay, así que tampoco puedo contar mucho más. Que es resistente al agua, que vale bastante barato para lo divertido que es, pero para diario no lo recomendaría. O sea, para meterte entre personas, tener que frenar así rápido, no sé, lo veo un poco más engorro que lo que viene siendo el patinete. A mí es que me parece lo mejor. Lo tengo en el tope de la pirámide. Bueno, si tienes que hacer recorridos largos, incluso es mejor una bici, obviamente, porque tienes pedales y si te quedas sin batería puedes seguir. Pero el patinete eléctrico para ciudad me parece que sigue siendo mucho mejor que esto. Lo que pasa es que es como las motos. La gente dirá, no, es que son más peligrosas, son más difíciles de manejar. Bueno, pero aún así hay gente que se las compra por algo, porque son divertidas, más que el coche quizás, entonces esto es igual. Por eso creo que esto tiene su público y serían dos tipos de persona. Aquellos que lo quieren sacar los fines de semana para ir a dar una vuelta por el parque, tranquilamente divertirse, ver arbolitos, pajaritos, eso está genial. Y para los que viven en la periferia, porque en la ciudad, teniéndote que parar en los pasos de cebra, esquivando a las personas, ahora me paro, tal, eso es un rollo. Pero si vas a ir por el campo, como es un pueblo, va genial, o sea, mucho mejor, claro, que una rueda de 8 pulgadas. Tienes 16 con neumático de bici, vas a ir muchísimo más cómodo. Así que en resumen lo peor son 3 puntos. El primero, que pesa bastante y no es viable llevarlo en la mano todo el rato. Si acaso para subir unas escaleras un momento sí, pero lo suyo es comprar el accesorio del asa extensible y llevarlo como si fuese una maleta con rueditas. Bueno, con una rueda. El segundo punto, pues eso, que es difícil o al menos te lleva 2 o 3 horas aprender a montar y hasta que seas bueno, pues igual son 4 o 5 horas. Depende de cada uno. Y el tercer punto es que la velocidad máxima son 20, pero es que aunque pudiésemos ir a 30, realmente no dan ganas de ir más rápido. Y otra cosa que no sé si catalogarla de mala o buena es que llama un montón la atención. Te mira todo el mundo, se para a hablar contigo, te dice, no sé qué. Y lo dejaré en las tomas falsas porque creo que es interesante que veáis mis primeras impresiones, ya que todos los vídeos que yo había visto eran de gente pues bailando con él, yendo a una pierna, dando saltitos, haciendo el tonto sin ninguna complicación. Entonces yo pensaba que eso iba solo, como el de 2 ruedas. Te echabas para adelante, te subías tranquilamente. Pero qué va, entonces me llevé un chasco que pensaba, digo, esto está mal o esto no es viable. Así que os dejo con ello. Estoy intentando aprender a montar. Joder, intentando, ya lo tienes. Se lo vi a uno en el metro, porque luego se lleva así, pues no sé cómo... Pero si esto no es viable. ¿Cómo cojones quieres subirte aquí? Uy, casi me llevo una oreja. Ay. Hostia. Espera, para, por favor. Uf. Qué estrés. Si es que a ver, si me apoyo aquí, ¿cómo subo el otro pie? No tiene sentido. ¡Ay! Claro, ¿cómo pretendes que...? Venga, vamos a pillarle así un poco el truco, ¿eh?
Bueno, por lo menos se recoge bien poco a poco, una vez cuando ya no lo usas, pero...